Vamos a hablar con Carlos Bianco, hombre de íntima confianza del gobernador, jefe de asesores, además de Axel Kicillof. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Gabriel Morini te saluda aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Una suerte de relanzamiento, ¿está bien ese concepto? Digo, es lo que de algún modo permite hoy por hoy pensar al gobierno bonaerense de cara a los 2 años que vienen? Mira, yo prefiero ponerle otro título. Sería una continuidad de una gestión transformadora que estamos llevando adelante en un contexto distinto, facilitado por la campaña de vacunación, la reducción de los casos, la inmunización de la grandísima mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires, y que ahora definitivamente podremos reorientar nuestras prioridades hacia las prioridades originales de nuestro programa de trabajo, de nuestro plan de trabajo para la provincia de Buenos Aires, que se vieron en algún modo reorientadas por la llegada de la pandemia, obviamente, en donde hubo que poner más el acento desde lo sanitario, primero en las medidas de cuidado, en las medidas de aislamiento, luego en la vacunación, y en lo económico y en lo social, en sostener una situación muy, muy compleja, porque la pandemia, como pasó en todo el mundo, además, no solo tiene impactos obviamente sanitarios, sino también económicos y sociales, y hubo que establecer un montón de medidas, me animo a decir, más defensivas, que tenían que ver con el sostenimiento del empleo, con el sostenimiento de los comercios, de las unidades productivas que se vieron afectadas por la pandemia y por las medidas de cuidado que necesariamente tuvimos que establecer. Y ahora podemos pasar, si querés, ya lo venimos haciendo de todos modos desde el año pasado, a políticas más ofensivas, políticas más orientadas al crecimiento, a la generación de empleo genuino, formal y bien pago, y que ya eso empezó a dar resultados durante todo este año, con un crecimiento muy, muy importante del Producto Bruto Geográfico de la provincia, de más del 10%, con una temporada récord que acabamos de tener con más de 15 millones de visitantes en la provincia de Buenos Aires, con índices de producción en algunos sectores como el metalmecánico, los sectores vinculados con la construcción, el sector automotriz, inclusive el sector agrícola, obviamente, que nunca se vio afectado ni siquiera por medidas de cuidado, por ser un sector esencial y generador de exportaciones para el país. Me parece que justamente es eso, es una continuidad de una gestión transformadora en un contexto distinto, y que nos puede poner en una actitud más ofensiva en materia de, como te decía recién, de crecimiento, generación de empleo y de ingresos para la provincia. Hay también una suerte de interesantísimo debate ideológico que plantea el gobernador en la presentación ayer, porque queda muy, muy claro esto que decías vos recién. La provincia de Buenos Aires es la que más aporta respecto a ese crecimiento del Producto Bruto de aproximadamente 10 puntos a nivel nacional. La incidencia de la provincia de Buenos Aires en ello es verdaderamente trascendental, y hay una fuerte presencia del Estado, hay una fuerte decisión del Estado de hacerse presente y de motorizar, digamos, ese crecimiento y esa evolución, ¿no? Sí, efectivamente es algo que el gobernador planteó desde antes del comienzo de su gestión, durante la campaña, en que había que dar una discusión y un debate muy serio respecto de los recursos con los que cuenta el Estado provincial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y las múltiples necesidades que tiene la población, la producción, la cuestión social en la provincia de Buenos Aires. Ayer creo que fue muy claro, con múltiples indicadores del gobernador, de cuánta población representa la provincia respecto del país, cuánto es la producción industrial, cuánto son las exportaciones, cuánto es la producción manufacturera, cuánto es la producción agrícola. Son todos indicadores que están todos ellos por encima del 35%. Ahora, y generan además ingresos también a la nación, en la medida que todos pagan impuestos nacionales de ese orden, pero cuando esos ingresos nacionales se coparticipan, se reparten entre las distintas provincias, nos toca solamente el 22%, incluyendo en este 22%, algo que agradecemos al gobierno nacional, es haber recuperado 1,18 puntos de coparticipación
durante el año pasado, pero inclusive con ese 1.18 estamos solamente en el 22% de una provincia que explica más del 35% de todos, inclusive de los ingresos nacionales. Me parece que es un debate, el gobernador plantea un debate, plantea una necesidad y que obviamente la seguiremos trabajando con el gobierno nacional, que obviamente tiene la intención de solucionar los problemas estructurales de la provincia. Lo que decimos nosotros es que uno se puede quejar, uno se puede rasgar las vestiduras de que tenemos el 60% de los indigentes del país se encuentran en la provincia, el 55% de los pobres del país se encuentran en la provincia. Ahora, si eso uno no lo fondea, no genera los recursos para poder hacer frente a las políticas sociales que generen empleo, que le permitan asegurar la soberanía alimentaria a la gente, me parece que no es compatible una cosa con la otra. Que efectivamente queremos solucionar los problemas estructurales, necesitamos los recursos para solucionar esos problemas estructurales, y es un debate que planteó el gobernador y que se está trabajando muy seriamente con el gobierno nacional. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Celina Harry te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Otro de los puntos importantes ayer cuando hablaba el gobernador, bueno, fue la educación, ¿no? Destacar también que este año se inició con las clases y después de la pandemia, especialmente en tiempo y forma, y también el trabajo que se hizo junto con los gremios para dar respuesta a los trabajadores de la educación. Pero también fue el momento en el que fue interrumpido el gobernador durante su discurso a los gritos de que habían sacado a los estudiantes y a los chicos de las escuelas, ¿no? ¿Qué te pareció esa situación? Mira, este debate ya lo dimos, ya lo explicamos con lujo de detalles durante todo este tiempo, durante toda la pandemia. Y primero poner un contexto general. Fueron los gobiernos peronistas durante toda la historia contemporánea de nuestro país los que más hicieron por la educación en general y por la educación pública en particular. Que nos vengan a acusar nosotros desde distintas posiciones de la derecha de que no nos importe la educación, me parece que es como hasta ridículo, me parece que es ridículo. Dicho esto, obviamente que durante la pandemia, cuando las condiciones epidemiológicas y sanitarias no lo permitían o lo hacían algo peligroso, tuvimos que tomar medidas que la verdad que fueron antipáticas. Nosotros tampoco estábamos conformes con que los chicos y las chicas no puedan ir a las escuelas. ¿Cuál era el costo de eso? Que se enfermen, que se contagien, que contagien a sus familias, que generen rebrotes permanentemente de coronavirus, con los costos que eso tiene en materia de salud y en materia de pérdida de vidas. Esa fue la razón. Después, obviamente, con el diario del lunes uno podrá decir, bueno, se podría haber vuelto un mes antes, 15 días después, una semana antes. Todas discusiones válidas, claro, con el diario del lunes. Cuando uno gestiona, tiene información parcial, no conoce el futuro, básicamente no conoce lo que va a pasar, no conoce si cuando había un breve aumento de casos, eso era lo que estaba mostrando era un futuro aumento de una segunda o tercera ola en su momento. Entonces había que tomar decisiones con la información parcial que uno tenía, y creo que tomamos muy buenas decisiones en ese sentido. Obviamente ahora podemos volver a la presencialidad plena, lo pudimos hacer el año pasado, porque se había controlado en gran parte la pandemia, porque habían caído los casos, porque habíamos avanzado muchísimo con el plan de vacunación. Ya desde mitad del año pasado se transformó en un plan de vacunación masivo, y es por eso y por todos los esfuerzos que se hicieron de nuestra Dirección General de Cultura y Educación, antes la ministra Vila y ahora el ministro Sileoni, inclusive con todas las acciones que llevó adelante el ministro Kreplak vinculadas a las cuestiones sanitarias en los colegios, la campaña de vacunación para la comunidad educativa, la compra de los sensores de dióxido de carbono. Ahora se está llevando adelante una compra de barbijos tricapa para poder entregarle a todos los alumnos, a todos los docentes, a todas las docentes, para que estén mucho más cuidados. Bueno, miles de acciones que hemos llevado adelante y que nos permiten tener un comienzo de las clases con presencialidad plena, pero todavía con ciertos cuidados necesarios, porque la pandemia, como dijo el gobernador ayer, será una situación distinta, pero no terminó. Claro. No terminó. Carlos, te cambio brevemente de tema, pero estamos en el medio de una negociación de gran envergadura o renegociación de gran envergadura con el Fondo Monetario Internacional, aparentemente en momentos así como muy determinantes, donde se están revisando lo que sería el texto final de un acuerdo.
tu vida académica de algún modo está atravesada por el pensamiento económico, pero también tu vida política, porque te ha tocado ser parte de alguna de las negociaciones tal vez más difíciles que haya enfrentado la Argentina en los últimos tiempos. ¿Cómo ves esto que está pasando en este momento con el Fondo Monetario Internacional, las tensiones que se reproduce en el ámbito político interno? Mira, veo varias cosas que uno no se tiene que cansar de repetirlas. La primera es que en esta situación nos ha metido, en primer lugar, Macri y su gobierno, porque es una deuda que tomó Macri y su gobierno, una deuda en dólares que se ejecutó de 45.000 millones y que es realmente impagable en los términos en que fue tomada. Este año tendríamos que pagar 19.000 millones de dólares y el año próximo 20.000 millones de dólares, que es casi la totalidad de las reservas totales que tiene nuestro país. O sea que desde el punto de vista práctico es una deuda absolutamente impagable. El segundo responsable de esto es el Fondo Monetario Internacional, que decidió entregar una deuda multimillonaria. Mirá la comparación que veía el otro día. A un país en guerra como Ucrania lo están sosteniendo económicamente el Fondo Monetario Internacional con 3.000 millones de dólares. Le dieron a la Argentina 15 veces más, sin guerra, obviamente, o mejor dicho, por los desastres que generó el gobierno de Macri en solamente 2 años, por los cuales tuvo que terminar acudiendo al Fondo Monetario Internacional una vez que se le habían cerrado los mercados internacionales para la toma voluntaria de deuda. Entonces, el Fondo Monetario es el segundo responsable o el corresponsable del macrismo en haber entregado esta deuda, incumpliendo además los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, incumpliéndose también en la gestión interna de la toma de deuda todos los procesos administrativos, los informes técnicos que había que recibir, todo a sola firma, todo con una fotito, todo con diciendo que teníamos que amar en su momento, enamorarnos de la presidenta o la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. Toda una historia de luces y estrellas en donde los que terminamos estrellados somos todos los argentinos. Eso es lo primero que hay que decir, recalcar y resaltar, como hizo el gobernador ayer, que los culpables de esto son el macrismo, por un lado, y el Fondo Monetario por el otro. Dicho esto, lo que ha anunciado hace un tiempo el gobierno nacional, lo que se está discutiendo, cerrando la letra chica en estos días, es un acuerdo que lo que va a permitir es evitar una catástrofe mayor en nuestro país, porque efectivamente entrar en un default o en unas demoras, como se conoce en el caso del Fondo Monetario Internacional, tendría impactos muy, muy negativos sobre la economía argentina, que van desde una posible corrida cambiaria, un recrudecimiento de la inflación, una caída del Producto Bruto, una caída de los salarios reales o de los ingresos reales de la población. La verdad que nos metieron en una trampa, como dijo el gobernador ayer. No hay soluciones buenas a esta situación. Todo lo que suceda de ahora en adelante va a ser malo. Un acuerdo con el FMI es malo. Siempre fue malo un acuerdo con el FMI, y un no acuerdo con el FMI es peor. O sea que nos metieron en una trampa de la que ahora no se hacen ni siquiera cargo. Eso es lo que pienso. Y el gobierno está haciendo lo mejor posible en este marco. Veremos cuál es la letra chica. Lo que estableció el gobernador ayer es que nuestra provincia no tolera más ajustes. Lo que decía al principio de la charla. Tenemos el 60% de los indigentes del país, tenemos el 55% de los pobres del país, tenemos un gobierno, un Estado provincial muy pobre porque recibe solamente el 22% de la coparticipación nacional. ¿Qué ajuste se puede hacer sobre esta provincia? Ninguno. Y por lo tanto fue muy claro y muy explícito el gobernador en ese sentido, y además el gobierno nacional lo ha dicho públicamente. Este acuerdo, veremos la letra, pero no incluye ningún tipo de ajuste sobre el presupuesto, sobre la economía argentina. Carlos, y una pregunta más tiene que ver con también la mesa judicial, ¿no? Durante el gobierno de María Eugenia Vidal y la persecución a sindicatos, el armado de causas. También hizo una mención el gobernador Axel Kicillof, pero conocer cuál es tu opinión al respecto. Mira, el gobernador fue muy explícito, le pidió a la legislatura que efectivamente avance con el establecimiento de una comisión de investigación que sea capaz de juntar la prueba, juntar la evidencia de lo que ha pasado durante los 4 años de macrismo con todas las actividades de espionaje ilegal, que no solo fueron la cuestión de lo que se conoce como la mesa de la Gestapo o la mesa judicial particular, esa mesa judicial particular que se había establecido, judicial solamente no, una mesa en donde participaron
múltiples agentes que van desde el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador Alan, espías de la AFI, el comando mayor, me animo a decir, de los agentes de inteligencia de la Nación, ministros de la ex gobernadora Vidal, empresarios de la construcción, pero hay que recordar que también en la provincia de Buenos Aires tuvimos 9 bases de espionaje ilegal, que están caracterizadas. Yo he leído detalladamente el informe de cómo actuaban, de cómo infiltraban gente en las marchas, de cómo le sacaban fotos a las casas de los dirigentes, a la familia de los dirigentes, a los autos de los dirigentes, inclusive muchos de ellos dirigentes que tienen que ver con el ámbito docente. Así que me parece que fue muy claro, y la verdad que no entiendo por qué la oposición se niega a establecer una comisión investigadora. Nadie está señalando a nadie, nadie está juzgando a nadie. Lo que hay que hacer primero es investigar y establecer la prueba. Me parece que hay muchas prima facie, muchas evidencias que llevan a pensar es que esto es un problema muy grave, y de hecho, además por otro carril está actuando la justicia en ese sentido y ya está indagando a los principales imputados en la causa. O sea que no veo la razón política por la cual no se establezca una comisión investigadora en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para dar una solución política a este tema, y que nunca más vuelva a pasar una situación igual en nuestra provincia, en donde hay dirigentes que son perseguidos por pensar distinto. Sí, sobre todo porque esas personas involucradas siguen ocupando lugares de poder y decisión también, ¿no? Digo, como mencionabas, el intendente, por ejemplo, o la gobernadora que ahora tiene un cargo legislativo. O el procurador. O el jefe, claro, el jefe de fiscales, claro. exactamente, el Sí, procurador general. Claro. Julio Contegrande, él hablamos. Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires. Te mandamos un fuerte abrazo y reanudamos la charla en cualquier momento, porque en definitiva quedan un montón de disparadores. A mí me pareció muy sensato y honesto, pero fundamentalmente que guarda una sensatez enorme esto de la provincia de Buenos Aires no acepta más ajuste. Tiene el 70% de los indigentes, más del 55% de los pobres del país. No se puede seguir ajustando en la provincia, por lo que, bueno, en definitiva, quienes deberán pagar los enormes costos de ese endeudamiento son los que más pueden, y ahí habrá que hacer mucha gimnasia, ser innovador también, y seguramente repeler una fuerte afrenta, ¿no? Porque los sectores poderosos no son poderosos solamente porque acumulan dinero, sino que acumulan un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo dejamos seguramente para otro momento. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof, del gobierno de la provincia de Buenos Aires.